¿Llegó la hora de responder? ¿Es que acaso toca ya de que Rusia emita un mensaje mucho más contundente? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, no es noticia porque es algo que ya se comenta desde hace varias horas. Hubo un atentado en Moscú, un atentado que acabó con la vida de Igor Kirillov, nada menos que el jefe de tropas de defensa radiológica, química y biológica de las fuerzas rusas, un personaje de mucha importancia. Este atentado cobró su vida y, por supuesto, generó una serie de reacciones. Casi un silencio sepulcral en Occidente, pero desde Rusia una suerte de indignación, una serie de mensajes desafiantes con lo que consideran un acto reprochable, un acto despiadado y cobarde. Hay quienes dicen, toca ya que tomemos una medida mucho más contundente. Algunos, por ejemplo, desde el grupo Wagner, hablan de una ejecución a los enemigos de Rusia con altos cargos, generales ucranianos o el propio Zelensky, dicen desde el grupo Wagner, deben ser eliminados como respuesta a este hecho. Dmitry Medvedev ha calificado esto como un acto de agonía del régimen de Zelensky. Sin embargo, la percepción es esa. ¿Es que acaso Occidente ya no teme a lo que pueda hacer Rusia? ¿Veremos una versión mucho más agresiva de los rusos? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Vamos a desarrollar el tema con un invitado de lujo, un analista internacional, presidente de CAI Center, con quien hemos dialogado en muchas ocasiones y que por supuesto nos dará su mirada sobre estos últimos acontecimientos. Estamos hablando del señor Adrián Zelaya, a quien tenemos el lujo de entrevistar en esta jornada en Prensa Alternativa. Adrián, bienvenido a Prensa Alternativa. Hola Enzo, ¿qué tal? Ya sabes que yo, como siempre, encantado de estar contigo y con Prensa Alternativa. Gracias, Adrián. Y bueno, da la casualidad, bueno, no casualidad, está pasando con frecuencia que siempre abordamos temas con este tinte, ¿no? Con cosas que, por supuesto, despiertan una serie de reacciones y asombro en el mundo. No hablábamos hace mucho sobre lo que pasaba en Siria. Y bueno, el mundo y este aspecto geopolítico sigue generando información que nos deja muchos perplejos. Lo que pasó en Moscú. Y no solamente por el señor Kirillov, ¿no? Sino por las reacciones que llegan en cadena, quienes piden, exigen que haya una respuesta más contundente. De hecho, lo mencionaba al inicio de la conversación, desde el grupo Wagner dicen abiertamente, es hora de que empiecen a pagar estos culpables con nombre y apellido, ¿no? Y hablan ya de cargos altísimos, como un presidente ilegítimo, por cierto, como el señor Volodymyr Zelensky, generales ucranianos, en fin, una serie de reacciones y da la sensación que es lo que va a generar una paradoja. ¿Qué va a hacer Rusia al respecto? ¿Habrá una respuesta contundente? ¿Por qué? Lo digo así, digamos, y probablemente reciba críticas por decirlo, pero da la sensación de que le van anotando goles a Rusia. Quizás no es comparable lo que está viviendo Ucrania, no es comparable porque claramente Rusia ha avanzado y mucho en el conflicto y ha sometido y casi que podemos decir que Ucrania está al borde del colapso, pero da la sensación de que siguen, a pesar de todo esto, faltándole el respeto a lo que significa Rusia y no temen a la respuesta que pueda haber. Adrián, ¿qué impresiones tienes sobre estos últimos acontecimientos? Bien, vamos a ver. Empezando por el final, no temen a la respuesta que pueda haber. Bueno, esta es una cuestión clave, porque la pregunta sería, ¿no temen a la respuesta que puede haber o están deseando una respuesta? Precisamente es lo que quieren provocar. Porque, claro, tenemos que tener en cuenta cuál es el contexto en el que estamos, ¿no? Por un lado, evidentemente, ante este tipo de actuaciones, parece que es lógico que a los rusos en general, al ejército ruso en particular, pues, digamos, las emociones les piden una respuesta adecuada, una respuesta proporcional o una respuesta que asegure, de alguna forma, que esto no se vuelve a repetir. Bien, pero ¿cuál es el contexto? El contexto es, digamos, estos 2 meses que se han abierto entre la carrera, entre las elecciones presidenciales en Estados Unidos y la toma del poder, la toma de posesión
por parte de Donald Trump el día 20 de enero, ¿no? Bien, lo que sí parece claro es que con todas las dudas que tengamos sobre Donald Trump, todos los interlocutores están dando por supuesto, amigos y enemigos, están dando por supuesto que Donald Trump va a cambiar radicalmente las políticas de Estados Unidos sobre el conflicto en Ucrania, ¿no? Bien, entonces la cuestión fundamental en este caso es qué percepción tiene sobre esto el gobierno ruso. ¿Hasta qué punto cree efectivamente que ese cambio sustancial se va a dar? ¿En qué dirección y con qué significado? Porque esto es lo que, sin duda, explica las respuestas limitadas que Rusia ha venido dando hasta ahora. Claro, no es una cuestión solo de estos 2 meses, ¿sabes? Llevamos año y medio aproximadamente de provocaciones, ya no desde Ucrania, porque el que Ucrania en una situación de guerra reaccione de una u otra forma, pues bueno, puede entrar dentro de la lógica de guerra. La cuestión clave aquí es en qué medida los países occidentales de la OTAN se implican o no en el conflicto, ¿no? En ese sentido es donde hemos visto provocaciones constantes durante año y medio, siempre intentando romper el marco de una guerra que estaban perdiendo, y de tal forma que obligaran a Rusia a salir de ese marco, pues estableciendo un nuevo marco en base a una escalada del conflicto, ¿no? Bien, Rusia se ha resistido a esto, en principio, pues porque los ataques o las provocaciones no eran quizás lo suficientemente significativas, pero esto, lógicamente, también era algo de esperar, que si esas provocaciones no se responden, se repitan, incluso vayan a más, ¿no? Y esto es lo que ha sucedido durante año y medio hasta llegar a una situación límite durante este otoño que estaba marcada por 2 puntos. Uno era el desplazamiento directo de tropas de tropas de la OTAN de forma abierta, una amenaza continua durante todo el año, y el otro era el lanzamiento de misiles de largo alcance contra Rusia, ¿no? Rusia ya advirtió que estos eran límites que significaban la entrada en guerra directa contra Rusia de los países que tomasen esa decisión, ¿no? Bueno, así todo lo han hecho, y lo han hecho de forma inmediata a las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Bueno, entonces Rusia ya ha establecido qué es lo que piensa al respecto, pero claro, otra cosa es que no tiene por qué sentirse atrapado por sus propias declaraciones a la hora de tomar decisiones. Lo que es lógico interpretar es que Rusia está esperando, está alargando la respuesta hasta el 20 de enero. La respuesta a esas provocaciones clave que es el lanzamiento de misiles de largo alcance, ¿no?, contra el interior de Rusia, ¿no? Es decir, lo que nos dijo Rusia es que en otras circunstancias responderíamos, pero muy probablemente ahora están diciendo, bueno, vamos a tener una paciencia estratégica suficiente para evitar darles ese pretexto que están buscando para generar una gran guerra, una guerra mundial, al menos hasta saber cuáles son realmente las intenciones de Donald Trump, o si las saben, hasta que pueda controlar el país a partir de ese momento. Bueno, entonces yo creo que esta sigue siendo la cuestión clave. A ver, en relación con lo que ha sucedido con este general, ¿no? Bueno, es cierto que no era un general cualquiera, ¿no? Un general de una enorme relevancia y también de un peso político muy alto desde el punto de vista de imagen. Y no solo en Rusia, porque con su cargo había tenido un papel muy importante en denunciar públicamente, y esto es algo que fue conocido en todo el mundo, estas actuaciones ilegales, no ya de Ucrania, sino de países de la OTAN en Ucrania, en cuanto a laboratorios biológicos, en cuanto a laboratorios de armamento químico, e incluso llegó a hacer varias declaraciones acusando directamente al gobierno de Estados Unidos de ocultar las investigaciones en relación con la pandemia COVID, y ha llegado a acusarles de estar preparando una nueva pandemia en base a estos laboratorios biológicos
digamos, con experimentación, con esta terminología que utilizan en Estados Unidos de ganancia de función de los virus. Es decir, de alguna forma de modificar biológicamente las características de los virus para hacerlos más peligrosos, ¿no? Entonces, esto es algo de lo que se ha hablado mucho en el Congreso de Estados Unidos, de lo que se ha acusado repetidamente a elementos del gobierno de Estados Unidos, pero que Kirillov públicamente denunció, ¿no? Bueno, todas estas actuaciones le hacían un personaje especialmente peligroso, ya no solo para Ucrania, ¿no?, sino que había hecho mucho daño a investigaciones y procesos muy confidenciales, vamos a decir, de Gran Bretaña y de Estados Unidos, fundamentalmente, ¿no? Bueno, esto también nos puede llevar a sospechar en qué medida los implicados en este atentado haya sido Ucrania o hayan sido, además de Ucrania, como ha venido siendo habitual en otros atentados, pues el MI6. El MI6 y quizás también los servicios de inteligencia norteamericanos, ¿no? Claro, sí es cierto que para todo ello parten de una base de información que puede ser relativamente cómoda, relativamente accesible, que son, bueno, al final esos millones de ucranianos que están refugiados en Rusia, ¿no? Eso es que Rusia es el país donde más refugiados de Ucrania hay. No sé si son 3 millones en este momento. 3 o 4 millones, no estoy seguro ahora. Pero claro, entre todos estos refugiados es muy fácil ocultar, pues, digamos, agentes más o menos escondidos o retribuir posibles informantes, ¿no? Y a partir de esa información, que puede venir por esa o por otra vía, pues poner a agentes operativos en marcha, ya sean de Ucrania, del MI6, como se sabe que ha sucedido en otras ocasiones, o norteamericanos, ¿no? O sea, alguna vez se ha comentado que es muy difícil que los operativos ucranianos por sí mismos sean capaces de desarrollar estas operaciones sin colaboración de otros países, de los países occidentales. Entonces, claro, esto es un elemento clave, porque si actuaciones de este tipo de Ucrania dentro de un contexto bélico te pueden llevar a poner en marcha una respuesta similar o proporcional, ¿no? Pero la cuestión es muy distinta si se trata o si se sabe o se detecta que hay una implicación de servicios de inteligencia británicos o estadounidenses. Claro, esto te lleva, evidentemente, como estos misiles de largo alcance a ese contexto de guerra. Y esto es lo que, desde el punto de vista de la posible respuesta contra países como Gran Bretaña o Estados Unidos, puede llevar a un contexto de paciencia estratégica suficiente, quizás hasta el 20 de enero, por poner una fecha de referencia, que evite que esa respuesta se constituya en el pretexto que los que atacan están buscando para generar esa guerra mundial, ¿no? Si Rusia quiere responder frente a Ucrania, bueno, evidentemente todas las alternativas están abiertas en un contexto de guerra, ¿no? Y ellos sabrán cuáles son las opciones que tienen disponibles para, efectivamente, si han recibido un ataque contra un general, pues responder contra uno o varios generales, dependiendo de las opciones que tengan. Evidentemente, en ese contexto bélico, todo está abierto desde ese punto de vista de qué opciones reales existen, ¿no? Ahora, otra cuestión es que se detecte, ya digo, que están implicados países con respecto a los cuales una respuesta directa podría ser ese pretexto para poner en marcha la guerra mundial. Y entonces ya estamos en un contexto distinto, en el que puede entrar ese espacio de paciencia estratégica hasta el 20 de enero. Y bueno, esa paciencia estratégica que por supuesto va de la mano con un mensaje que llega desde la ONU, ¿no? La ONU espera que efectivamente Rusia no tome una medida o no haya, digamos, alguna decisión basada en el impulso, ¿no? La ONU dice abiertamente que espera que lo que ha ocurrido con el general Kirillov no signifique una escalada aún mayor, ¿no? Se ha pronunciado la ONU y ha dicho, vamos a tratar de calmarnos, esperemos que esto no conduzca al mundo
a un momento más crítico, lejos de expresar abiertamente una condena. Ahora, yo me pregunto, Adrián, en ese camino, en esa vía que tiene que ver con la asunción de Donald Trump, que es, por supuesto, un tema que va concatenado con lo que estamos hablando. Trump ha hablado hace poco y ya muestra que el rechazo a Zelensky es palpable, ¿no? Quien, dicho sea de paso, se cree no va a formar parte de esta selecta lista de invitados a la toma de mando, ¿no? Trump ha dicho, entre otras cosas, que habrá comunicación, habrá diálogo, que espera que pueda haber un diálogo, pero sobre todo que espera que Zelensky acepte lo que se pueda acordar para finalizar el conflicto. Lo ha dicho abiertamente. Tiene que aceptar lo que se proponga, casi quizás dándole a entender que esto no significa que Zelensky forme parte de este núcleo que decidirá o que llegará a algún tipo de acuerdo para que el conflicto se detenga. La pregunta también es si es que los rusos estarán dispuestos, considerando estos escenarios, a escuchar alguna oferta que pueda llegar desde Washington, ¿no? ¿Tendrá Trump, te pregunto, Adrián, para ti, ¿qué es lo que piensas? ¿Tendrá Trump esta capacidad de poder, digamos, disipar estas dudas, esta sensación de que el conflicto llegará a niveles mucho más críticos? ¿Tiene él esa capacidad de sentar a rusos y ucranianos, entre comillas, porque sabemos que la OTAN también está detrás de esto, y que el conflicto finalmente llegue a su final quizás de cara al 2025? Bueno, podríamos decir que indirectamente probablemente sí, porque más que lo que tiene que hacer, la cuestión clave es lo que no tiene que hacer, ¿no? Es decir, vamos a ver, el conflicto está en una situación tal que Rusia está ganando la guerra, es cuestión de tiempo, de meses, el avance es cada vez más rápido, ya están no solo cerca de Pokrovsk, sino ya extendiendo el frente junto a Pokrovsk. Después de la toma de Pokrovsk, perdón, el avance probablemente será ya mucho más rápido, con la duda de si se proyectará hacia el norte, hacia el Dnieper por la zona norte, o hacia el sur, hacia el Mar Negro, Odessa, etcétera, o bien en las dos direcciones. Yo creo que es impensable que Rusia acepte terminar el conflicto sin haber ocupado esta zona del Mar Negro, Odessa. No sabemos, independientemente de esto, si en lo que se está pensando es en la ocupación de todo este espacio que llamamos Novorrusia, ¿no? Esta zona, las zonas de habla rusa fundamentalmente, ¿no? Pero la cuestión clave es que Rusia no va a aceptar ir a una mesa de negociación hasta que el contexto sobre el futuro de Ucrania esté claro. Es decir, y hasta que los avances en el terreno decisivos se hayan realizado. Porque la negociación, lógicamente, siempre toma referencia cuál es la situación en el frente, ¿no? Lógicamente. En este momento es cuando Rusia está empezando a rentabilizar en el terreno los frutos de esos 2 años de guerra de desgaste, que tienen el efecto de desgastar al máximo al enemigo y el desgastar mínimamente a tu propio ejército. Entonces, bueno, esto les ha salido perfectamente bien, su ejército es cada vez más fuerte, el ejército de Ucrania está al borde del colapso y esta es la razón de estos avances territoriales cada vez más rápido que no han hecho más que empezar. Bien, entonces, en ese contexto es Rusia la que realmente tiene la sartén por el mango, la que no va a aceptar, evidentemente, negociar en base a la situación territorial actual, pero dentro de unos meses puede aceptar que se empiece a hablar, pero ese alto el fuego no va a llevar hasta el momento en que Rusia considere, bueno, ya he llegado hasta el punto de rentabilización territorial que esperaba de esa guerra de desgaste y a partir de ahora vamos a empezar a hablar. Y Rusia lo va a decidir, no lo va a decir Donald Trump. Entonces, para preparar ese contexto, yo creo que Donald Trump es perfectamente consciente de esto, de que Rusia no va sin más a regalar
el resultado de la guerra después de estos 2 años de el tremendo esfuerzo que se ha realizado y teniendo en cuenta el enorme impacto que esto va a tener para el futuro de Europa y del mundo en general, porque todo el mundo está dando por supuesto que en esta guerra se está jugando el futuro de esa apuesta por un mundo unipolar o multipolar, ¿no? Bien, entonces yo creo que Donald Trump, como decía, es consciente de que Rusia no va a aceptar ese alto el fuego antes de tiempo y, sin embargo, yo creo que sí está preparando el ambiente, preparando el camino en esa dirección. ¿Y preparándolo cómo? Pues siempre empezando a hablar de conceptos como alto el fuego, como negociación, que bueno, ya han conseguido, por ejemplo, que el propio Zelensky pues empiece a hablar, empiece a utilizar esos conceptos, cosa que antes rechazaba totalmente. Ahora ya está hablando de la posibilidad de negociar la cesión de determinados territorios, lo cual es un salto cualitativo enorme con respecto a sus posiciones anteriores. Y entonces, bueno, él tiene que ir acostumbrando más que a Zelensky, porque Zelensky al final está jugando, por un lado, a su relación con Estados Unidos, con la OTAN y a sus problemas internos, ¿no? Y va a tener que hacer muchos equilibrios en ese sentido. Pero Trump tiene que estar lanzando ya, cuanto antes, estos mensajes hacia Zelensky, hacia la propia Ucrania y también hacia los países de la OTAN. Y tiene que, a través de esa dialéctica, ir poco a poco acostumbrando a que esos países conceptualmente vayan entrando, vayan acostumbrándose, vayan aproximándose a ese escenario que hasta ahora consideraban imposible, que rechazaban desde cualquier punto de vista, pero que van a tener que aceptarlo en un momento determinado, probablemente a mediados o a fines del 2025, ¿no? Bueno, yo creo que ese es un poco el contexto en el que hay que situar el trabajo de Trump, porque Trump no creo que tampoco es un iluso. Probablemente, si no directamente, habrá contactos durante, no ahora, sino durante todos estos años, entre sectores cercanos al trumpismo del ejército y de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Ha habido contactos con el ejército y los servicios de inteligencia de Rusia, de China, etcétera, suficientes como para saber que todo va en esta dirección. Y entonces Trump tiene que jugar ese papel. En un momento determinado, pues sí, se hablará de un alto el fuego, se hablará de una negociación, pero claro, es que el contexto de esa negociación, el contexto de ese alto el fuego, con ese concepto de donde estén las fuerzas en el momento, esos van a ser perfectamente válidos. Pero claro, van a ser donde estén las fuerzas, no en el momento actual, sino en el momento en que se negocie, ¿no? Igual va a ser un contexto absolutamente distinto, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, y hay un tema, Adrián, que quería traer a colación porque tiene que ver con lo que has estado comentando y que es también una sensación que tienen muchos usuarios. A ver, volviendo a lo que pasó con Kirillov, ¿no? Y entendiendo que claramente hay una posición por parte de Rusia de quizás tomar alguna decisión a partir de lo que ocurra con la llegada de Trump, pero una sensación que tienen muchos de nuestros usuarios es que se ha percibido cierta vulnerabilidad por el hecho, ¿no?, de la relevancia del general Kirillov y el lugar de los hechos, el corazón de Rusia, dicen algunos, ¿no? Entonces, estas señales, Adrián, nos llevan a pensar que, por ejemplo, quizás siendo sensacionalista, el mensaje que envían es: podemos acabar con este señor como podríamos acabar, no sé, puede sonar exagerado, con tu ministro de Defensa. O sea, básicamente por ahí va las señales que envía Occidente, va con esa intención de intimidar y de hacerle ver a los rusos, al menos, que no hay lugar seguro, porque, a ver, hay que decirlo así también, un mensaje que muchas veces llega desde Rusia a través de personajes como Dmitry Medvedev, que es nada menos que el expresidente, es que cuando Rusia lance el próximo Oreshnik, no habrá lugar seguro, no habrá búnker que pueda salvar al régimen ucraniano. Cuando este Oreshnik llegue ya con los explosivos necesarios, ¿no?,
Sin embargo, este evento que llega contra el general Kirillov va con esa intención de demostrarle también a Rusia, oye, ustedes tampoco son, digamos, intocables, más allá del cargo que tengan. Sí, es posible. Hombre, lo que ocurre es que yo doy por supuesto que el gobierno de Rusia es perfectamente consciente de esa realidad, de que esos riesgos siempre existen, por muchas que sean las medidas de seguridad y por buenas y eficaces que sean esas medidas de seguridad, ¿no? Claro, habría que conocer los detalles sobre qué es lo que realmente ha sucedido en este caso, cómo, si ha habido o no fallos de seguridad en el caso en concreto, ¿no? Pero, pero yo creo que el contexto en el que nos encontramos, ¿no? En el que hay determinados países dispuestos absolutamente a todo con tal de hacer daño a Rusia, ¿no? Y esa base que he comentado antes, que es muy importante a tener en cuenta, ¿no? De 3, 4 millones de ucranianos en territorio ruso, de refugiados ucranianos que se han desplazado de pronto, vamos a decir, ¿no? hacia Rusia. Yo creo que constituye una base objetiva para introducir elementos o captar elementos dispuestos a conseguir información relevante, pues una base impresionante, una base que además está diseminada por muchas provincias en Rusia y que puede crear problemas en cualquier momento, ¿no? No es el único elemento, ¿no? También tenemos, por ejemplo, el elemento de las regiones musulmanas con los elementos yihadistas, ¿no? Que a veces han desempeñado un papel similar, ¿no? Pero quiero decir que hay una base objetiva para que el peligro exista. Y claro, cuando hay peligro, pues hay posibilidad de que sucedan actos como este. No sé si desde mi punto de vista y no teniendo más información sobre lo que realmente ha sucedido, pues puedo hacer una valoración más detallada. Yo creo que sería aventurado antes de saber si realmente ha habido fallos graves de seguridad o, bueno, ha sido simplemente un imponderable, cosas que pueden haber sido inevitables a la medida que el nivel de seguridad al 100% no existe en ningún país. Es verdad, eso es verdad, ¿no? Y no podemos, por ejemplo, omitir lo que pasó en Estados Unidos, que casi acaban con la vida de Donald Trump, ¿no? Claro. Entonces, el nivel de seguridad, claro que es complejo este tema, ¿no? A propósito de, justo lo mencionaste, que está es un tema muy interesante, lo que está pasando en Siria, Adrián, ese es un tema que también lo habíamos comentado hace 2 semanas y que ahora ha generado una interrogante. Se habla, por ejemplo, que tras la caída de Al-Assad, o su gobierno, mejor dicho, aún hay conversaciones entre los opositores y Rusia para que las bases rusas se mantengan y que, digamos, no haya necesariamente un desplazamiento. Algunos medios informan, por otro lado, que ya los rusos se habrían asentado en Libia, digamos, para tener una zona privilegiada en el mar Mediterráneo, considerando lo que está pasando en Siria, habría decidido dirigirse a Libia, establecerse en Libia, ¿no? Y desde ahí, digamos, tener todavía la influencia que ellos requieren. ¿Tú cómo ves este asunto, Adrián, considerando los hechos actuales, considerando que, a ver, el mensaje a Rusia es no te distraigas porque pueden pasar cosas no en Ucrania, sino en tu propio territorio? Esta situación en Siria, lo que ha venido pasando en los últimos días, complica aún más quizás que Rusia mantenga presencia en esta nación que es convulsa también ahora mismo. ¿Qué percibes tú sobre esto, Adrián, el presente de Rusia respecto a lo que está pasando en Siria? Sí, vamos a ver. La situación es confusa desde todos los puntos de vista, ¿no? No sabemos si nos vamos a encontrar con una Siria con un poder central mínimamente asentado o va a haber un fraccionamiento territorial total, ¿no? Sabemos que Estados Unidos ha manifestado claramente su voluntad de permanecer en los territorios fundamentalmente kurdos donde están, que son las zonas petrolíferas, ¿no? Turquía pues está haciendo una clara apuesta por ocupar las franjas cercanas a su territorio
y por cuestionar el territorio de los kurdos. Israel ha ocupado una parte del territorio entre Siria y Líbano, además junto a los Altos del Golán, además entre Siria y Líbano. Bueno, esto nos da una imagen pues de que es muy fácil, con estas apuestas que se están haciendo de carácter territorial, que se mantenga, digamos, que vayamos a un fraccionamiento territorial, o que por lo menos se mantenga el fraccionamiento territorial que Siria estaba teniendo hasta ahora, con algunas zonas ocupadas claramente por Turquía, otras claramente por los kurdos o por Estados Unidos, otras por Israel, y sin saber si entre las distintas facciones yihadistas se van a poner de acuerdo para gestionar o no en común el resto del territorio, lo cual es también bastante complejo, ¿no? Bien, con lo que está sucediendo en este momento es que, bueno, Rusia puede tener también dudas estratégicas sobre quién va a tomar las decisiones a partir de ahora en Siria, y en concreto quién las va a tomar en el territorio alrededor de estas bases, ¿no? De cualquier forma, claro, Rusia lo que probablemente no quiere es arriesgarse a que sus bases, mientras están siendo ocupadas, pues sean objeto de un ataque directo, por ejemplo, ¿no? Entonces, quiere, de ser posible, mantener un margen de seguridad. Parece que sí se están produciendo desplazamientos de equipos hacia otros lugares. Se menciona Libia, también se ha mencionado Argelia, pero Libia con más probabilidad. Entonces, sí es natural que, por un lado, Rusia intente negociar, intente abrir ese proceso de negociación, pero mientras tanto, precautoriamente empiece a desplazar equipamientos, ¿no? A sacar equipamientos de esas dos bases, por si acaso. Y también porque los que están negociando con él van a negociar mucho más fácil si saben que Rusia tiene otras opciones, ¿no? Si saben que la única opción que tienen es donde están ahora, pues la capacidad negociadora de Rusia se reduce sensiblemente, ¿no? Claro, lo que no sabemos es si esa otra parte tiene realmente una voluntad de negociación, o, dependiendo hasta qué punto esté controlada o no desde otros ámbitos, pues vaya a intentar forzar la salida de Rusia de esas dos bases, ¿no? Pero claro, esto también está relacionado con lo que comentábamos antes, con la especial situación que tenemos en Estados Unidos, ¿no? ¿Quién puede presionar a los yihadistas en este momento? ¿Quién puede estar tan sustancialmente interesado en que presionen a los rusos para que dejen estas dos bases? Pues el gobierno actual de Estados Unidos o el gobierno actual de Gran Bretaña. Pero también eso puede cambiar sustancialmente a partir del 20 de enero, ¿no? Entonces, bueno, no es extraño que Rusia intente también jugar con este concepto, porque, bueno, si le interesa, y probablemente le interesa mantener esas bases, pues igual piensan que pueden negociarlo mucho mejor a partir del 20 de enero, y por lo tanto la estrategia en este momento fundamental para ellos puede ser ganar tiempo. Ok, ganar tiempo es tan importante a estas alturas, ¿no? En muchos sentidos. ¿Qué nos deparará el futuro? Eso está por verse, indescifrable hasta este punto, pero ya hay matices, ¿no? Algunos hablan, por ejemplo, del envío de tropas a Bulgaria, y cómo es que Rumanía será el siguiente punto, incluso Moldavia, perdón. Hasta los polacos están, el otro día había un informe, ¿no? Que ahora en las escuelas hay clases de tiro. Lo leí en Sargrad, si no me falla la memoria. Los polacos están siendo, desde jovencitos, están siendo entrenados para el uso de armamento. Esto es impresionante. Los polacos están entusiasmadísimos con esta idea de que el conflicto se extiende, y tienen, por supuesto, a Kaliningrado entre ceja y ceja. En fin, va a ser lo que venga en adelante, por supuesto, completamente sorpresivo. No estamos a estas alturas de predecir nada, pero insisto, la guerra tiene estas cosas, y habría que estar con la mente abierta para esperar cualquier cosa. Adrián, yo te agradezco por esta conversación, siempre es un placer tenerte en Prensa Alternativa, y bueno, como es habitual, te invitaría a que nos dejes una reflexión luego de lo que hemos conversado en esta charla tan entretenida e interesante como siempre.
Bueno, la reflexión puede ir relacionada con lo que acabas de comentar ahora mismo, ¿no? Vamos a ver si incluso en el supuesto de que efectivamente Donald Trump a partir del 20 de enero cambie radicalmente las políticas de Estados Unidos con respecto a Ucrania y se llegue a un acuerdo, hay que tener muy en cuenta estas declaraciones que se están repitiendo en Occidente y en la OTAN, en el sentido de que esperamos una guerra con Rusia en los próximos años. Esperamos una guerra con Rusia en la próxima década, ¿no? Que, claro, han sido respondidas por Rusia de forma paralela, diciendo, bueno, vemos cómo Europa Occidental se está armando con el fin de enfrentarse a una guerra con nosotros en la próxima década también. Y creo que es esa misma expresión la que se ha utilizado, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿es posible que esto suceda aunque se cierre el conflicto en Ucrania? Bueno, esta es la cuestión clave. Si cuando se cierra el conflicto con Ucrania, en principio tenemos cuestiones claves. Primero, ¿qué territorios quedan dentro de la Federación Rusa? Segundo, ¿cuál es el futuro institucional del resto de Ucrania? Y eso probablemente será algo pactado entre Estados Unidos y Rusia. Y una tercera cuestión que es clave en este sentido. El contexto, la negociación del contexto de la seguridad estratégica de Europa. Esa negociación, ese contexto que Rusia venía reclamando desde hace muchos años y que un año antes de que empezara el conflicto dijeron claramente que había que negociar de mutuo acuerdo un contexto de seguridad estratégica para evitar conflictos. Bueno, pues esto hay que hacerlo. Si ese contexto de seguridad estratégica se negocia, pues evitaremos esa futura o ese futuro riesgo de guerra entre Occidente y Rusia una vez terminado el conflicto en Ucrania y si no se negocia, no. Claro, ¿cuál es el problema? Que esa negociación trae inmediatamente la desaparición de la OTAN y quizás incluso la desaparición de la Unión Europea, ¿no? Porque va a haber un cambio de contexto político sustancial en varios países claves de Europa y entonces es ese cambio político el que puede permitir esa negociación de un contexto nuevo de seguridad, un contexto estratégico de seguridad para Europa Occidental, que sea aceptable para Europa Occidental, para Estados Unidos y para Rusia. Entonces, las dos cosas van a estar ligadas. Ese cambio político en Europa Occidental va a ser imprescindible. Yo creo que realmente se va a producir y esto es lo que va a dejar, digamos, va a permitir dejar a un lado estas amenazas de una guerra con Rusia dentro de 10 años, dentro de 5 años, durante la próxima década, todas estas expresiones y no solo las expresiones, claro, estas escaladas armamentísticas en cuanto a presupuesto, en cuanto a dotaciones y recursos armamentísticos en general. Cierto, sí, es importante lo que mencionas. A ver, en el discurso de ayer, importantísimo, ¿no? Lo que se dijo, lo que mencionó Belousov, el propio Putin, ha dejado para una serie de reflexiones, ¿no? Incluso en su momento Belousov hablaba abiertamente de cómo es que estos misiles que llegan a Alemania por parte de Estados Unidos pueden llegar a Moscú en 8 minutos. Un mensaje que lejos de querer, entiendo yo, generar un pánico en la ciudadanía rusa, es un mensaje de vamos a tener que ponernos firmes y vamos a tener que entender que es una guerra larga y que habrá que ajustar presupuesto y destinarlo a esto, ¿no? Es un tema de supervivencia finalmente. Es tal cual lo han planteado los rusos. Es un tema de supervivencia. Es Rusia contra la OTAN. Rusia contra la OTAN. Ucrania, claro, es básicamente contra la OTAN. Bueno, Adrián, gracias por tu tiempo y por supuesto, como es habitual también, cuéntanos, EKAI Center, la gente se pregunta, ¿qué es EKAI Center? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde te podemos encontrar? Por favor, Adrián, cuéntanos un poco de esto. Bueno, EKAI Center es una asesoría estratégica y un think tank, es decir, elaboramos documentación, hacemos investigación, elaboramos documentación y la difundimos. Y para conseguir información sobre nosotros, nuestros vídeos los tenéis en YouTube buscando EKAI Center, EKAI con K, Center con C, lo localizáis enseguida y ahí también nos podéis dejar preguntas, comentarios que vamos analizando o respondiendo en la medida en que podemos.
Excelente. En la descripción del video, por supuesto, dejaremos el enlace para que usted se sume a Kai Center, se suscriba, comente y comparta sus contenidos y que le dé me gusta. Así como entendemos, lo hacen también habitualmente en Prensa Alternativa. Así que bueno, Adrián, nuevamente te agradezco tenerte en Prensa Alternativa, es un privilegio. Y a nuestro público, no olviden, por favor, no solamente pueden suscribirse a Prensa Alternativa, también se pueden hacer miembros. En el botón unirse que está en la parte inferior podrán gozar de contenido exclusivo, ¿sí? Mi nombre es Enzo Anchante. Gracias por estar con nosotros, querido público. Nos reencontramos muy pronto. Hasta la próxima.